Buenas tardes nuevamente. Tuvimos un problema técnico a la gente que estuvo ahí pendiente, pero ya estamos de vuelta y aquí estamos. Todos animados a seguir escuchando al profe Diego que iba a hacer la invitación a los dos anfitriones que están con nosotros. Adelante, Diego. Muchísimas gracias, José Pablo. Am, si mal no recuerdo, inicié esta presentación saludando que el bello gesto de José Pablo, de Anita, recuerdo Ivonne Jiménez, el compañero Oscar y otros que han estado intentando imaginar o animándonos a imaginar un espacio donde pudiéramos poner a dialogar una serie de propuestas que por la dinámica propia de maestrías virtuales que tienden a ser muy específico el cambio para intercambiar criterios, ¿verdad? Quizá no existe o quizá nos hace falta pensar con mucho más detenimiento la forma en la cual podríamos poner a dialogar perspectivas diversas de investigación entre sí. Justo eso es lo que nos han ofrecido, esa es la posibilidad que nos han regalado estos compañeros, el espacio para poner a dialogar en un esfuerzo, en una dinámica que ha sido titulada Coloquio de Investigación de las Maestrías UNA VL. ¿Verdad? Nuestras maestrías son conjuntas entre estas dos instituciones. Y este primer esfuerzo por poner a dialogar muchos de los trabajos inicia con dos investigaciones, una desarrollada por Pedro Echavarri y otra desarrollada por Brenda Jiménez, que se han interesado desde distintos ingresos por abordar un problema, la verdad, muy complejo. Hemos titulado esta primera actividad Culpabilidad, Cristianismo y el cuerpo de las mujeres. Ya tendremos ocasión de conversar al respecto, pero los trabajos de Pedro y de Brenda ingresan a esta problemática desde dos perspectivas diferentes, con poblaciones diferentes, eso vamos a ver, con preocupaciones diferentes. Eso solo para indicar que a veces con mucha facilidad podríamos decir que, claro, existe una relación entre procesos de culpabilización subjetiva, etcétera, y cristianismo en América Latina que tiene un fuerte acento de género. Eso se dice con facilidad, pero el estudio de campo representa o nos enfrenta con una serie de desafíos que hacen que el solo intento de pensar radicalmente un problema como este requiera no solo tiempo, sino atravesar procesos, desarrollar métodos, poner a dialogar teorías. Eso es el ejercicio tan interesante que en este caso dos trabajos que ya han sido presentados, han defendido sus propuestas, no sé si ya estarán grabados o no, pero de faltar sería un proceso administrativo. El año pasado tuvimos el gusto de escuchar a Pedro Echavarri con la interesante exposición de su problema de investigación que nos comentará. Si mal no recuerdo, hace una semana o 15 días estábamos, ¿verdad?, con Brenda en la exposición de su trabajo. Entonces, para no demorar más la exposición, que ya ha sido bastante demorada, y tener la posibilidad no solo de escuchar a Pedro y a Brenda, sino de abrir algún proceso
de intercambio con ellos, ¿verdad? Esta es una actividad que ha estado pensada sobre todo, eso hablábamos con José Pablo, con Anita, ¿verdad? Que esta sería una actividad para poner en común trabajos que deberían dialogar más entre sí, pero sobre todo también está pensada para las personas que están en ese proceso de culminar los trabajos, que están atravesando por ese camino que tanto Pedro como Brenda han atravesado, así como otras personas que inician sus estudios en estas dos maestrías, en estos dos posgrados, de manera que puedan tener una aproximación del tipo de interesantes investigaciones que se pueden desarrollar con a partir, digamos, de las inquietudes y sobre todo también apropiándose de algunos de los recursos que eh, que se ofrecen a lo largo de esta etapa de formación. Entonces, la dinámica es muy sencilla, escucharíamos a Pedro, le daríamos un espacio de 30 minutos, luego escucharíamos a Brenda. Hemos convenido con ellos una serie de ámbitos de consideración que nos interesaría compartir, ¿verdad? La idea no es que ellos vuelvan a defender y constituirnos nosotros en un segundo jurado, eso sería terrible, sino que puedan compartirnos la experiencia de cómo llegaron al problema, y llegar al problema es algo ya de por sí complicado, cómo de una preocupación que uno tiene, que advierte en el campo, cómo construye un problema de investigación, eso ya de por sí es un asunto no menor. Desde luego, cómo una vez que usted lo ha construido, se aproxima a él, cuáles son los recursos de los que echa mano y, por supuesto, cuáles son las dificultades que afrontan. Hay que, quizás las personas que nos siguen, ¿verdad? Desde luego, tendrán que comprender que estos dos trabajos, de una u otra manera, también han sido afectados por el proceso de pandemia que estamos viviendo. Y esa es solo para señalar una de múltiples dificultades que afloran en este transcurso. Nos interesa saber también cuáles, ¿verdad? No solo en términos de herramientas y demás, sino cuáles fueron esos recursos que han permitido el desarrollo de ese trabajo y un comentario sobre cuáles son las conclusiones a las que cada una de las perspectivas aquí reunidas eh, han llegado. Entonces, el compañero Pedro, otro aviso, ya el último de mi parte, en la maestría convergen, y eso es natural y es deseable en el estudio de lo religioso, convergen personas de distintas disciplinas. Pedro viene de un ámbito de formación en estudios de género, esa es su formación base de pregrado, y intenta proyectar o canalizar una preocupación a través de una maestría como esta. Entonces, pero vamos a dejar que sea Pedro el que nos cuente ese recorrido. Yo cierro mi micrófono, le doy la palabra a Pedro y una vez acabado pasaríamos con la exposición de Brenda. Entonces, sin más, Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros y adelante. Muchas gracias, Diego, don Juan Manuel y los compañeros de la maestría aquí presentes y a las personas que están participando de este coloquio. Es un privilegio poder compartir con ustedes la experiencia que mi trabajo final de investigación suscitó a partir de esta maestría, que realmente está abriendo espacios nuevos desde la forma de repensar lo religioso en coyuntura con el tema del género. Así que realmente pues es un gusto poder compartirles mi experiencia al respecto. Vamos a ver cómo comparto aquí la pantalla. Creo que ya. Para compartirles un poco. Bueno, mi trabajo final de investigación yo lo titulé La vivencia del cristianismo como factor de resiliencia y vulnerabilización en mujeres privadas de libertad. Y para recorrer este camino me hice valer de un estudio de casos en el Centro de Atención Semi-Institucional La Mujer, ubicado en San Luis de Santo Domingo de Heredia.
Es un espacio muy particular de privación de libertad que, bueno, voy a ir dilucidando un poco al contarles sobre mi experiencia. Pero bueno, ¿cómo surge el desarrollo de esta propuesta de investigación? Como el profesor Diego les comentaba, mi bagaje principal académico es en los estudios de género. Entonces, desde este lugar, uno aprende a observar todo lo que tiene que ver con ciencias sociales desde una perspectiva diferente a lo que algunas personas le llaman los lentes de género. Y desde este lugar, el cuestionamiento que se hace sobre qué tipo de espacios, qué dispositivos sociales tienen afectaciones diferentes según la expresión de género de las personas que lo vivencian. De allí es donde surge mi interés de enfocarme hacia el sistema carcelario, el cual, como mencionaba, como estos otros anteriores, tampoco es género neutro. La experiencia de privación de libertad, la experiencia del espacio donde se sesgan a las personas y donde tienen que convivir, funciona diferente, tiene diferentes operacionalidades y está diseñado de esta manera para funcionar diferente en hombres como en mujeres. Entonces, les comentaba un poco sobre el Centro de Atención Semi-Institucional. Este es un lugar, se habla de un beneficio donde el centro principal de privación de libertad de mujeres aquí en Costa Rica es el CAI Vilma Curling. El semi-institucional es un beneficio en el cual, al cumplir ciertos requisitos, como haber tenido un tercio de la pena, si no me equivoco, tener ciertas ventajas en cuanto a la conducta, qué sé yo, realmente es algo a lo que pueden aspirar para obtener lo que se conoce como una semilibertad. Entonces, esta semilibertad consiste en que ellas no están todo el tiempo recluidas en el centro, sino que ellas viven en sus casas, tienen que tener una dirección fija, tienen que tener un trabajo y deben pernoctar en el centro algunos días al mes, pero están constantemente vigiladas, constantemente seguidas y en cualquier momento que ellas, por algún motivo, quebranten el beneficio, son devueltas al Vilma Curling, al centro de privación principal, por así decirlo. Entonces, yo me encontraba desempeñando mi práctica profesional de mi bachillerato en Género y Desarrollo en coordinación con la Fundación Mujer y surge la idea de crear este proyecto para esta población en el cual la idea es brindar a un grupo de mujeres de este centro de atención semi-institucional una serie de herramientas para que puedan, al terminar su pena de privación de libertad, tener un emprendimiento propio. Y este proyecto me da la oportunidad de convivir con estas mujeres durante un espacio casi de un año entero, desde un nivel de relacionamiento bastante personal, porque pues estamos casi que todo el día juntos, compartiendo temas de empoderamiento principalmente, temas de bienestar, temas de inserción social. Y algo muy interesante es que uno se empieza a dar cuenta que en estas personas lo religioso es casi que el centro de sus vidas. Estas mujeres viven con el Jesús en la boca, como decimos coloquialmente. Entonces, en este contexto surge mi interés para analizar la vivencia de estas mujeres, su historia de vida, su estadía en el centro de privación de libertad, su cotidianidad ahora que están en esta condición de semilibertad, desde la óptica de lo religioso y entender cuál es la potencialidad que tiene la fe en sus vidas. Entonces, surgen varios cuestionamientos, ¿verdad?, al respecto, sobre si tal vez la religión les brinda un recurso de resignación que les inmoviliza, o si tal vez la religión ha sido esto que ha venido a empoderarlas y ayudarlas a salir adelante en su pugna por insertarse de nuevo socialmente, por recuperar el tiempo perdido, se podría decir, digamos, de alguna manera. Si es lo que les ha ayudado a mantenerse serenas, si es lo que les ha ayudado a mantenerse fuertes en este contexto artificial que es pues tan dañino realmente. Y pues parte de la idea un poco tal vez ambiciosa de esta propuesta fue en un principio, primero identificar cuáles son los elementos que tal vez la vivencia del cristianismo en estas mujeres pueda resultar victimizante en ellas y buscar una manera de reconstruir esos discursos religiosos hacia fomentarlos más bien en el lado del empoderamiento. Entonces, este fue como mi punto de partida, ¿verdad? Esta idea como tan ambiciosa de pensar que algo así se podía identificar y recanalizar hacia este otro lugar,
o si más bien podía identificar realmente qué era esto que les estaba haciendo sentir empoderadas, acompañadas, fortalecidas. Entonces, para mí era muy importante partir de dónde surge esa culpa, porque en esta población en particular convergen varios tipos de culpa en una sola corporalidad, en una sola psique, porque está el hecho de haber quebrantado la ley, dentro de lo que se puede entender, la ley de los humanos, pero muchas veces ese acto delictivo conlleva también una historia de vida en la cual, a pesar de ser conscientes de la vivencia de su cristianismo, hay un tema importante de pecado, pues por supuesto en la vida de todas las personas cristianas. Y entonces era importante para mí entender cuáles eran estos modos que tenían ellas para concebir y gestionar la culpa desde sus subjetividades. Entendiendo la culpa a nivel de la culpa cristiana como un continuum, como un ciclo en el cual la culpa genera un arrepentimiento que exige una expiación, que converge en una reparación y que finalmente les lleva a obtener esta idea de perdón que buscaban. Y así pues sucesivamente. Entendiendo también que la culpa cristiana, desde lo que propone Ricard, tiene fases históricas. Primero, entendiendo que el mal es algo que viene como a manchar eh, la pristindad del alma, el pecado, el binomio pecado-redención, que paradójicamente el pecar es lo que nos lleva a estar más cerca de Dios en este sentido, y la conciencia de la culpabilidad que es impresa en estas mujeres desde sus primeros procesos de socialización y sus primeros procesos de evangelización. Entonces, desde esta lógica, el pecado lo podemos entender como un absoluto, como se peca o no se peca, pero la culpa es gradiente. Y la idea de cuánto nivel de culpa se asocia a un hecho tiene que ver con la intención, no tanto con la acción. Entonces, como les comentaba al principio, en estas mujeres convergen esta idea de culpa por haber transgredido la ley de los humanos, por decirlo de alguna manera, pero también por haber transgredido la ley de Dios. Y la potencia de la mirada divina, la idea de que Dios está constantemente vigilándoles, ¿no? Observando cada cosa que hacen, llega a tener consecuencias psicológicas que es importante empezar a ver desde una lectura teológica feminista. Entender muchas veces qué es lo que construye esas ideas del pecado que realizan las mujeres, por qué específicamente las mujeres, ¿verdad? Y cómo esto ha servido como un ente regulador de las interacciones sociales. Entonces, era importante también retroceder un poco y hacer un análisis historiográfico de en qué manera el cristianismo siempre ha proyectado sobre el cuerpo de las mujeres algunas ideas un poco violentas por el hecho de ser mujeres. Entonces, partimos del análisis de lo que es el dolor, el castigo y el martirio como vías de santidad presente en las historias, bueno, en la Biblia casi que a lo largo de, y en la manera en cómo los cánones cristianos han construido la feminidad. Entendiendo el sufrimiento como una manera de alcanzar la salvación. Y de esta manera, el cuerpo de las mujeres, y todo esto tiene pues influencias de varios lugares, ¿verdad? Principalmente también griegas, de lo que tiene que ver con la oposición entre el alma y el cuerpo, que están en subordinación, ¿verdad? Lo que es lo espiritual por encima de lo corporal, asociando a los hombres un acceso mucho más fácil a lo espiritual, mientras que las mujeres se entendían como algo 100% corporal. La idea y la necesidad social y la función que cumple el sacrificio de los cuerpos, pero aún más allá, la idea del autosacrificio que una mujer realiza, y eso tiene una función en su propia comunidad de fe. Todo esto nos lleva a reconstruir un poco lo que ha sido la persecución histórica del cristianismo, de la iglesia, en contra de las mujeres transgresoras, en contra de las mujeres que se adueñan de sus propios destinos y que cuestionan el porqué de esta matriz que les coloca en estas situaciones de vulnerabilidad. Entonces, ese recorrido me llevó también, aterrizándome un poco en la experiencia con las mujeres privadas de libertad, a entender la correlación entre la comisión del delito y la privación de libertad, específicamente en las experiencias de mujeres.
Partimos del hecho de que en este país, y bueno, básicamente casi que en toda América Latina, las cárceles son para ejercer control punitivo y no existe una idea de justicia restaurativa. Entonces, en este sentido, el espacio carcelario suscita experiencias muy particulares, propiamente en mujeres, por la manera en que han sido socializadas, el rol que deben desempeñar en sus comunidades, en su sociedad, y por sus intereses específicos y estratégicos propiamente de género. Es un hecho entonces que se puede afirmar que las mujeres tanto son personas que delinquen, pero al mismo tiempo son víctimas de la misma circunstancia que las lleva a delinquir. Es un hecho que los delitos que cometen las mujeres en su mayoría son delitos no violentos, que están vinculados primordialmente a la dependencia o a la subsistencia, a la coerción por parte muchas veces de sus parejas. El tema, por ejemplo, del microtráfico de drogas, las mujeres históricamente casi nunca ocupan una posición jerárquicamente importante en las redes de tráfico de drogas, más bien se encargan de lo que se conoce como el narcomenudeo. Están siempre en roles relegados a sus contrapartes masculinas y, como les mencionaba, muchas veces por un tema de coerción, por un tema de necesidad de sustentar a sus familias, de sustentarse a sí mismas, porque han sido amenazadas. En fin, todo esto, digamos, nos hace ver que la vivencia de las mujeres en la comisión del delito al mismo tiempo también genera un efecto dominó, porque por este mismo rol al que han sido relegadas las mujeres de sustentar a sus familias, cuando ellas son, cuando son llevadas fuera de sus comunidades, del espacio en donde deben estar, al que son relegadas por la sociedad, se genera un efecto dominó en el cual, como ya no pueden ejercer el rol de las tareas de reproducción social, entonces el tema de la criminalidad como que se vuelve una bola de nieve, porque si no están ellas ahí para poder ser jefas de hogar, entonces sus hijos no encuentran otra salida que caer en el delito, en la comisión del delito, para poder subsistir, y entonces así sucesivamente. Vemos como también se conforma un estereotipo de mujer criminal para alimentar esta idea de que la justicia debe ser punitiva y de ninguna manera buscar la manera de sacarlas de ese contexto que las obliga a delinquir para subsistir. Entonces todo esto genera consecuencias sociales sumamente revictimizantes, alimentadas por un odio social ya muy fuerte a la transgresión cometida por mujeres, que como veíamos tiene pues un bagaje histórico importante. Y realmente todo esto genera experiencias bastante particulares en un espacio en el que solo se pueden encontrar con ellas mismas y con su Dios. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a tratar de ver cómo se vinculan estas dos variables que son género y religión, teniendo que muchas de ellas, no todas, pero la gran mayoría tienen en común la fe en un ser superior, alimentada por su vivencia del cristianismo desde su historia de vida, que entiende a Dios como un ser benevolente, interventor, pero también un ser castigador. Entonces hay una idea de que lo que están viviendo, si bien van a poder atravesarlo por la intercesión de Dios, al mismo tiempo es parte del castigo al que deben someterse por lo que hicieron. Entonces la fe se convierte en algo que tiene operacionalidades múltiples para ellas. Por un lado, les brinda el dinamismo para afrontar dificultades y decir, esto es lo que me va a ayudar a salir de aquí, esta es la compañía que necesito, esto es lo que me va a fortalecer, o inclusive muchas veces el discurso es, yo necesitaba que esto pasara para cambiar mi situación de vida, entonces esto es parte de un plan perfecto que tiene Dios para mí. Pero por otro lado, también hay un manejo de la fe depositario y movilizador que tiene que ver con discursos como, bueno, si esto es lo que Dios quería, aquí estoy, aquí me quedo, esto es lo que tenía que suceder y aquí voy a salir adelante con esto, sin que eso implique un reconocimiento de que hay una necesidad de cambiar el paradigma social en el que están insertas. Entonces, a nivel macro, el rol que juega la religión en estas mujeres, las que participaron de mi investigación, revela que para ellas el cristianismo les brinda un marco de referencia importante, una visión de mundo, un significado, un rol de vida, un lugar.
en un espacio que ocupan. A nivel meso, es interesante ver cómo interactúan la construcción de su feminidad a lo largo de sus vidas con el cristianismo y con el medio en el que están insertas, con sus demás compañeras, con sus familias, con sus comunidades. Pero a nivel micro, que para mí fue el más interesante, fue dar recuento de cómo las experiencias individuales con Dios de cada una de ellas les brindó, por así decirlo, un sentido ontológico de lo que estaba sucediendo, un bastión de fortaleza, una idea de esto es lo que Dios quería de mí y por este y este motivo. Entonces es interesante porque las historias de vida de ellas son sumamente diversas y apuntan hacia todos lados, teniendo siempre en común una construcción de una feminidad particular y una construcción de un cristianismo también que interactúan constantemente y entienden desde su vivencia que hay un poder ajeno que actúa por encima de sus voluntades propias. Entonces, a partir de eso está la decisión de tomar lo que están viviendo como un castigo o como una posibilidad de redención, que eso tiene que ver con la experiencia individual de cada una. Entonces, como les comentaba, por las experiencias de vida de estas personas en este espacio artificial tan volátil que es la cárcel, encuentran que en la configuración de su soledad, el vincularse con una presencia sobrenatural, con una idea de un Dios que las está cuidando, es algo que por un lado les ayuda a sentirse empoderadas, a sentirse fortalecidas y a sentir que tiene sentido, así suena redundante, que existe un sentido para lo que está sucediendo y a partir de ello mudar o cambiar de dirección en sus vidas, pero también existe una idea de descargar todas sus responsabilidades en la figura de Dios. Entonces, allí es donde la operacionalidad de la religión, como les decía, fluctúa, pero siempre llega a un punto en que la vivencia del cristianismo para ellas les brinda muchísimo consuelo. Entonces, era interesante para mí también hacer esta analogía de cómo la cárcel en la vida de estas mujeres se convierte en una especie de purgatorio, donde están restaurando la culpa de lo que cometieron, la etapa de la expiación antes del perdón. Entonces, parte de lo que mi investigación me revela es que el cristianismo, la vivencia del cristianismo, como lo llevan estas mujeres en sus cotidianidades, les brinda, por supuesto, un factor muy importante de resiliencia, pero al mismo tiempo de conformismo. Y hay una conciencia bastante clara de cómo ellas deben cargar con la culpa por lo que hicieron y por irrumpir al orden de Dios. Sin embargo, muchas veces esa conciencia no es tan clara a la hora de entender la acción delictiva que cometieron. Pero bueno, esto tiene mucho que ver, por supuesto, con las circunstancias en las que sucedió esto. Entonces, entienden bajo esta idea de que este espacio, que en un tema de derechos humanos, pues tiene muchas faltas, una cárcel, lo entienden como este espacio donde esa mortificación, esa penitencia, les va a ayudar a reestructurar su vida. Entonces, sienten que tiene un sentido, que necesitan estar ahí para purgar no solo la comisión del delito, para ponerse, por así decirlo, en buenas migas con la ley, sino también al mismo tiempo con Dios. Pero al mismo tiempo también esta idea les ayudó en un gran sentido de las cosas a darse cuenta de cuáles eran las condiciones de vulnerabilidad en las que estaban. Y esto tiene mucho que ver también con la forma en que se relacionan con otras y el entender las historias de vida de las demás. No solo por verse proyectadas en ellas, sino porque es más fácil entender la falta de uno cuando la comete otra persona. O al menos así lo entendían ellas. Entonces, este tiempo y esta idea también de que Dios está de su lado y que les está proveyendo el instrumental necesario para reestructurar sus vidas, les ayudó muchísimo, les dio una función paliativa importante, les ayudó a superar ciclos de agresión en algunos casos, a realmente querer aprovechar lo máximo del tiempo, aferrándose siempre a lo religioso como fuente de protección muy necesaria en un espacio tan volátil, tan violento. Y por supuesto que era importante no dejar de lado también la dimensión social de esta culpa que ellas viven por haber cometido un delito, por haber sido apartadas de sus familias,
que siendo una consecuencia, al mismo tiempo se vuelve en una culpabilización en contra de ellas, muchas veces. Entonces, esto genera un estigma social importante que les dificulta muchísimo el camino a la hora de salir e intentar insertarse nuevamente, por decirlo en estos términos. Al ser extraídas de su comunidad, son entendidas como transgresoras, son entendidas como personas que se desviaron del camino y haciendo eso impactaron negativamente a sus familias. Entonces es ahí donde se conjugan la culpa social, la culpa de haber tenido que ser separadas de sus familias con la culpa cristiana. Pero siempre, al menos en las participantes de esta investigación, prevaleció una idea de una promesa redentora que les brindaba un sentido importante de resiliencia y solaz. Y también, que me pareció sumamente interesante, es dar recuento de cómo entre ellas naturalmente se van tejiendo redes de apoyo por encontrarse en la misma situación, por encontrarse también en la misma fe, que les brinda un sentido de comunidad y, muy importante, les fortalece la voluntad de resistir a lo que están viviendo. Entonces, al menos de las participantes en mi estudio, ellas encontraron que la vivencia de su tiempo en la cárcel, aferradas de su noción de cristianismo particular, les hizo obtener un sentido ganancial de su tiempo en la cárcel, una visión de sí mismas mucho más favorables, y eso era lo que yo tuve la oportunidad de poder observar, que ponían en función de sí mismas ante esta oportunidad que la Fundación Mujer les brindó de tener un negocio propio. Entonces, un poco para conversarles sobre las conclusiones a las que esta investigación me llevó. Primero, entender entonces que todo lo que tiene que ver con privar de libertad a las mujeres por cometer delitos entendidos desde la norma social que sabemos tiene un corte importantemente patriarcal, implica y son prácticas herederas de las prácticas inquisitoriales que hoy en día se han convertido en toda la tecnología penitenciaria en contra de las mujeres que transgreden en cualquier sentido. Y en algún momento de esta experiencia, compartiendo con América Ortega, quien ella fue la encargada de coordinar los cursos de autoimagen y de empoderamiento y de habilidades blandas para estas mujeres, una frase que ella decía es que todas las mujeres están en conflicto con la ley. Simplemente por el hecho de ser mujeres y por el hecho de querer procurar una vida que transgrede la norma social de corte androcéntrico. Entonces, en ese sentido, el encierro de una mujer que comete un delito no solo es físico, sino también es ideológico. Y se alimenta de esta pedagogía del castigo, de las que conversábamos, de esta justicia punitiva no restaurativa, que viene también desde esta ansia de control social, de perseguir a las mujeres, que alimenta toda una serie de imaginarios religiosos misóginos. Están en constante diálogo estas dos categorías de victimización en contra de las mujeres. Pero al menos en la experiencia de las participantes de este estudio, a pesar de todo lo que vivieron, a pesar de sus historias de vida tan complicadas, a pesar de lo que implicó el tiempo que pasaron apartadas de sus familias, apartadas de su libertad, en un espacio tan convulso como lo es una cárcel, la idea de que tienen un Dios de amor que les protege fue lo que cobró siempre preponderancia. Y por eso es que siento que está allí tan presente la necesidad de que a partir de las experiencias de estas mujeres se haga una lectura teológica feminista, porque allí en ese espacio se está haciendo teología de una manera que creo que nunca se va a poder cuantificar ni completamente comprender, porque es 100% autónoma, solo existe allí, solo existe entre ellas, y es muy interesante y realmente es un privilegio poder, desde donde uno está pues afuera, poder verlo suceder y poder vivenciarlo con ellas, pero realmente es necesario que la teología se enfoque hacia lo que está sucediendo entre ellas, porque allí está realmente algo en constante ebullición. Y un poco lo que fue la perspectiva final a partir de esta investigación es que, bueno, realmente mi idea inicial era entender si la vivencia del cristianismo podía brindarle a las mujeres
o si les brindaba era una victimización por el cargar con esta idea de esta culpa cristiana, o si más bien les brindaba empoderamiento. Y realmente la respuesta es que les brinda ambas. O sea, las participantes transitan en medio de ambas categorías en diferentes momentos, a partir de diferentes componentes de sus vidas, en la interrelación con toda una serie de factores, realmente a nivel, si lo pensamos como un rizoma, como una complejidad que no es lineal, sino que va y viene y sube y baja. Esa podría ser tal vez la respuesta que yo buscaba al problema de mi investigación. Prevalece una vivencia de lo religioso fundamentada en la esperanza. Las diferencias en las apreciaciones que cada una de ellas tiene sobre si su tiempo en la cárcel fue más victimizante o más empoderador y más fortalecedor a partir de su vivencia del cristianismo, responden únicamente a la multiplicidad de realidades entre ellas, a la evaluación personal y a la forma en que cada una de ellas clasifica su propia experiencia en correlación con su idea de Dios, con su vivencia del cristianismo. Así que realmente, en cuanto a conversarles un poco sobre qué contratiempos pudieron surgir en el desarrollo de esta investigación, el más importante fueron las resistencias. Esta idea se planteó en un grupo de 25 mujeres y de ellas solo 5 quisieron participar, porque para muchas de ellas es muy difícil realmente estar regresando a estos accesos de su vida personal y teniendo tan a flor de piel lo que vivieron, especialmente si uno viene con la variable religión que les atraviese todo esto. A veces hay mucho miedo también de conversar sobre cómo su idea de Dios pudo haberse visto en entredicho durante estas situaciones, o de asumirse como personas realmente culpables de haber cometido un delito o culpables de haber sido pecadoras. Entonces, las resistencias, pues realmente fue algo que en ciertos momentos iban como frenando el avance, pero pues afortunadamente existió un vínculo muy bonito con las participantes por la experiencia previa que les comentaba, y había mucha confianza. Entonces, por ese lado, pude obtener y extraer realmente un material de muchísima riqueza en las experiencias de vida de quienes lo quisieron compartir conmigo. Y pues también en cuanto a desafíos teóricos y metodológicos, porque realmente el camino de la investigación a veces uno va como a ciegas y realmente no hay como una base tan clara, o al menos me costó como llegarle a la claridad sobre cómo abordar todo este tema. Y por supuesto, ¿verdad? Que no puede dejarse de lado cómo pues la pandemia del COVID-19 lamentablemente a ellas les afectó principalmente su posibilidad de participar, su posibilidad de iniciar su proyecto de emprendimiento, que fue lo que se había trabajado desde la Fundación Mujer. Lamentablemente la pandemia del COVID, no quiero decir que se trajo abajo por completo, pero sí puso un alto en el camino de muchas de ellas. Y eso impactó, por supuesto, que en su bienestar emocional, en sus ganas de participar y en lo que pues una indagación o una conversación como esta podría suscitarles. Pero bueno, realmente eso sería lo que quisiera compartir con ustedes el día de hoy. Les agradezco muchísimo estar presentes y participar, y pues yo quedo a disposición de cualquier duda que pudiese generarse al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro, por tu, por tu exposición y por ese orden siempre tan ajustado y tan preciso, con factores como el tiempo. Desde luego ya tendremos ocasión de hacer preguntas a Pedro, ¿verdad? Recuerdo, por ejemplo, me viene ahora a la mente que eh, sería un engaño pensar que en el trabajo de Pedro se encontró no solo con una sola expresión de cristianismo, sino que solo se encontró con el cristianismo. Luego preguntaremos a Pedro por ese carácter incluso multirreligioso, en las variables que tuvo entre una y otra. Aprovecho esto para invitar a las personas que están en el Facebook, siguiendo a través del Facebook de la Universidad Bíblica Latinoamericana, a escribir sus consultas en los comentarios y con gusto
las llevaremos a los expositores en el siguiente bloque. Por ahora me corresponde presentar a Brenda Jiménez. Brenda tiene una larga trayectoria en la escuela ecuménica, ha sido su formación base, ha estado en la escuela ecuménica con acercamientos a la antropología, si yo no recuerdo mal, y ya notaremos el interés y el tipo de ingreso que ha hecho Brenda a la cuestión de la culpa, particular interesada en la expresión en mujeres, pero que pertenecen o se identifican o que han vivido, aunque sea culturalmente, en la expresión católica del cristianismo en Costa Rica. Entonces, al igual que con Pedro, te damos a partir de ahora 30 minutos para tu exposición. Muchísimas gracias, Brenda. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Un momento, voy a proyectar la presentación. Ok, sí, bueno. La investigación que yo realicé tiene como título La incidencia del discurso católico sobre la culpa en la construcción de la subjetividad femenina en el caso de 4 mujeres del Gran Área Metropolitana. Bueno, y la importancia de este trabajo o de dónde surge mi interés a esta temática se da porque me encuentro con una importancia acerca de lo influyente que son los discursos religiosos en nuestro contexto costarricense y cómo el discurso de la culpa es un discurso con el cual me enfrento desde niña, digamos, y se nos presenta como mujeres como un discurso constante y entonces me encuentro en la necesidad de poder comprender cómo este discurso, si bien no se nos presenta como religioso, también se encuentra en otras áreas de la sociedad. Entonces, me empiezo a enfrentar a no solamente lo que era el discurso religioso de la culpa, sino también con llegar a comprender cómo podría yo explicar o cómo podría yo llegar a la comprensión de la culpa como una noción. Entonces, me voy dando cuenta que en nuestro contexto costarricense existe una identidad nacional que ha llegado a mezclar lo que es ser un buen ciudadano con ser un buen cristiano también. Y entonces el análisis de este discurso me permitió poder pensar acerca de cuál era el acercamiento que yo quería tener con respecto a la incidencia de este discurso en la construcción de subjetividades en las mujeres. Esto me llevó a empezar a replantear muchas veces lo que era la parte teórica, metodológica, hasta llegar a comprender que para poder entender la incidencia que tiene este discurso, no me quería enfocar directamente en mujeres que pertenecieran, digamos, al catolicismo, que frecuentaran, que se consideraran practicantes, sino que quería comprender a la mujer costarricense desde diversos acercamientos al catolicismo para comprender cómo este discurso ha incidido en lo social al punto de que, aunque muchas mujeres llegan a alejarse o no tengan una cercanía completa con el catolicismo, tengan repercusión de este discurso. Entonces, bueno, el trabajo me permitió también analizar las diferentes expresiones, apropiaciones e incidencias que tienen ese discurso en las mujeres costarricenses, así como visibilizar cómo mecanismos de poder generan opresión a través de discursos como el de la culpa. Esto me llevó también a enfrentarme a una serie de desafíos porque cuando me quise empezar a averiguar sobre los trabajos que habían tocado temas con referencia a la culpa, me di cuenta que existen pocos trabajos que abordan directamente la noción de culpa en nuestro contexto costarricense y que la gran mayoría se trabajan desde el área del derecho. Hay algunos en psicología, pero estos trabajos no tocaban el tema de la culpa desde la línea en la que yo quería trabajar mi investigación. Entonces, esto me llevó a enfrentarme a la necesidad de construir una aproximación conceptual al tema de la culpa que me permitiera poder comprender la culpa desde la vivencia de las mujeres en el día a día. Esto, además de conllevar a un replanteamiento metodológico y teórico que me permitiera poder comprender
no solamente cómo las mujeres perciben la culpa, sino también cómo llega a incidir en las prácticas de estas mujeres. Y bueno, el trabajo para poder comprender esta noción de culpa me hizo meterme en una serie de estructura teórica que me permitiera acercarme desde la teoría de género. ¿Por qué? Porque de la teoría de género se me permite poder comprender cómo los sujetos nos encontramos definidos por condiciones de género y cómo los discursos religiosos como el de la culpa han llegado a incidir en estas construcciones de género. Entonces, una de las categorías fundamentales a las cuales llegué a tomar como referente fue el de subjetividad, porque quería plasmar el sujeto femenino dentro de una red de interrelaciones. Y eso me llevó también a plasmar uno de los apartados a lo que es el sujeto y la economía política del cuerpo. Esto porque me interesaba plasmar cómo el sujeto surge de conflictos sociohistóricos que se encuentran atravesados por intereses políticos, económicos y analíticos. Y aquí lo que quería también dar a entender es cómo la culpa, el discurso religioso de la culpa, llega a incidir más allá de lo religioso, sino también tiene ciertos intereses políticos y económicos. Entonces, en este apartado me quise hacer énfasis en lo que es el discurso, porque se comprende cómo la capacidad de dar sentido a los símbolos, de siempre buscar explicar las realidades. Y esto, además, el discurso tiene la capacidad de tener un componente disciplinario, que lo que hace es buscar siempre cuerpos dóciles, cuerpos moldeables, que además tiene un carácter divino, que lo que hace es permitir que se siga construyendo este tipo de discurso, porque al tener un carácter divino prácticamente se le da como un carácter incuestionable, que hace que sea difícil su ruptura. Además, los discursos religiosos cuentan con técnicas de vigilancia como la confesión, que hace que siga permaneciendo por el miedo que se genera a través de estas técnicas de vigilancia. Entonces, el trabajo para poder comprender la noción de culpa considera necesario trabajar el discurso religioso como una red de elementos que moldean la subjetividad de las personas. Otro apartado muy importante para poder llegar a la comprensión de culpa fue el control social informal que se instala en el cuerpo. En este apartado me interesó poder explicar cómo el control de los sujetos pasa a través de una determinada corporeidad. Por ende, se comprende el cuerpo como una construcción social en donde esos aparatos religiosos llegan a regular los cuerpos mediante sistemas de control, como por ejemplo el discurso de la culpa. Esto ha llevado también a una limitación de la sexualidad en las mujeres, sobre todo enfocándose siempre en las mujeres, y esto ha hecho que se le dé al cuerpo femenino características de tentación, de debilidad, de pecado, y además se ha justificado por parámetros culturales que han llegado a oprimirlas, que se han utilizado frases, por ejemplo, es por su bien. Un cuarto apartado que consideré muy importante para poder comprender todo lo que es la influencia, lo que ha llegado la influencia al discurso religioso de la culpa, es la domesticación del cuerpo femenino, culpabilización como medio de control. En este apartado considero importante enfatizar en cómo diversas instancias, como la familia, la iglesia o la escuela, han trabajado en conjunto para reproducir estereotipos con respecto a lo que significa o cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer, pero también en crear características de cómo debe ser una mujer buena, y lo contrario pues conlleva a caracterizarla como una mujer mala. Esto a través de, como mencioné anteriormente, una identidad del costarricense que tiene o que posee dentro parámetros religiosos. Estos parámetros son muy importantes de analizar porque conllevan siempre a la obediencia, a la búsqueda de la mujer a base de la obediencia. Esto conlleva una serie de permisión de normas con tal de que la mujer no llegue o no quiere llegar a sentir culpabilidad, y esto es entonces a lo que yo me refiero como domesticación del ser. Y bueno, para poder comprender el acercamiento o la noción que estas mujeres tenían sobre la culpa, necesité poder enfocar un capítulo exclusivamente a la noción de la culpa. Entonces, desde este capítulo se comprende la culpa como un discurso que es legitimador en las subjetividades femeninas, que además llega a reprimir a las mujeres y que se ha vuelto un discurso paralizante en la vida de estas mujeres. Además se comprende como un instrumento de control
y de construcción de sujetos que siempre estén atados a normas, que lleguen a tener una cierta o enorme cantidad de límites por base de ese miedo al castigo, y esto conlleva a la obediencia. Entonces, en este apartado o de esta investigación se llega a comprender la culpa como el castigo mismo anticipado, interiorizado y que pesa ya en la conciencia del ser humano. Y bueno, uno de los apartados necesarios para poder llegar a comprender toda esta noción de la culpa fue diferenciar la culpa y la culpabilidad. Y esto porque en nuestro contexto costarricense la mayor noción que se tiene de la culpa, o desde donde se utiliza más, es de la culpabilidad jurídica. Y si bien el trabajo no quita completamente esa parte, sí quería enfatizar en que la culpa es mucho más que una culpabilidad jurídica. También el trabajo señala que sí es cierto que existe un vínculo entre lo que es el Estado y la Iglesia, que ha llegado a tener efectos legales y que se justifican por premisas religiosas en temas, por ejemplo, lo que es el aborto. Esto, además, construye una serie de discursos normalizadores que han relacionado no solamente lo bueno y lo moral, sino también con lo natural, que ha llegado a justificar actos de opresión y también de violencia. Y esto, además, debe señalarse que ha sido a través o se ha dado a través de una red de instituciones que han generado muchísima mayor eficacia, pero también que han permitido que se mantengan hasta nuestros días estos discursos. Bueno, y un segundo apartado dentro de este capítulo es poder diferenciar 3 momentos por los que pasan la culpa. Este apartado surgió de la necesidad de que conforme se iban haciendo las entrevistas, se podía comprender la culpa como no algo estático. O sea, las mujeres lo perciben de diversas formas, de diversas causas que pasan por sus vidas, por sus experiencias. Entonces surge la necesidad de comprender la culpa desde varios momentos que señala Paul Ricoeur, que es la mancilla, el pecado y la culpabilidad. En este apartado muy importante señalar que la culpa se presenta como o posee 2 niveles, uno subjetivo y uno ontológico, y esto se debe a que en todo este espacio de la culpa entra el momento donde el ser humano se enfrenta a esa cantidad de imposiciones culturales como las normas sociales, etcétera, como también esa parte donde el ser humano se comprende como un ser finito, y ante el saber que el universo, esa cantidad de cosas infinitas que no llega a comprender, le ha cargado misticismo y simbología religiosa a las cosas, buscando siempre tratar de explicarlas. Es por eso que entonces la culpa se comprende desde los símbolos. La mancilla representa la mancha, el pecado representa la desviación y la culpabilidad representa esa carga del mal humano. Entonces, esta gran riqueza simbólica es la que hace que nos vinculemos a esta y que ha hecho que se inserte en esa identidad del costarricense que mencioné al inicio. Y bueno, para explicar un poco estos 3 momentos de la culpa, la mancilla representa ese contacto que la persona, las mujeres sienten con algo que se considera sucio o impuro, o que se les ha impuesto como sucio e impuro, y entonces aquí es importante que entra el terror en recibir un castigo. Es un terror anticipado para evitar que las personas sean desobedientes, que rompan las normas sociales, y entonces se genera un terror anticipado. El pecado, por su lado, es más bien la inserción de lo que es la admiración por el orden, de hacer que la persona tenga un terror en la conciencia y que busque siempre ir en la línea, no desviarse de ese camino que se le presenta como correcto. Entonces aquí es importante mencionar que el pecado no se agota a lo que es la violación de leyes, porque una persona puede sentirse pecadora y no necesariamente está rompiendo con leyes jurídicas. Entonces es muy importante esta parte del pecado. La culpabilidad, por su parte, es donde el sujeto se enfrenta a la institucionalidad. Es donde el sujeto se da cuenta que se encuentra cercado prácticamente por una cantidad enorme de imperativos culturales que le limitan su pensar y también su expresión. Y entonces aquí es importante que entra lo que es un elemento pedagógico. Hace sentir a las personas de que son responsables, de que deben limitarse a esas rupturas, y por ende se genera una autocensura. Es como prácticamente como convertirse en un policía interno. Entonces, en esta parte es importante señalar que se dice que se genera una internalización del discurso de la culpa. Bueno, y un tercer apartado importante que me llevó a poder comprender toda la noción de la culpa para poder indagar en las
perspectivas y aproximaciones que estas mujeres tenían fue el comprender la culpa en relación con la legitimación sobre el cuerpo de las mujeres. Aquí es importante comprender que la culpa se comprende como un método de control porque genera miedo en las personas, y esto se ha traído una confusión en nuestro contexto costarricense del orden civil con el orden religioso, y que relaciona lo que es, por ejemplo, ser una mujer costarricense con características de mujer católica. Que por ejemplo se le da carácter de debilidad, de que además debe ser una mujer virgen, pura, santa, y esto se genera a través de unos juicios de valor que justifican a través de un llamado bien común. Y bueno, para entrar en lo que fue el análisis de las entrevistas de estas mujeres, aquí es importante señalar que surgieron 4 grandes temas muy importantes en torno a lo que ellas comprenden, desde donde han vivido la culpa. La primera es cómo estas mujeres han percibido o cómo ellas entienden la noción de la culpa. Y aquí es importante señalar que para ellas la culpa representa un sentimiento negativo por actos que son socialmente mal vistos. Además, ellas mencionan que ellas son conscientes que desde niñas la culpa ha estado presente en sus vidas, que se encuentran atravesadas por un montón de parámetros culturales que les impiden y les limitan su libre expresión, pero que para ellas es muy difícil librarse porque son discursos que se encuentran muy presentes en sus pensamientos y también a la hora de que ellas toman decisiones. Ellas también mencionan cómo la culpa se ha utilizado como un método de castigo. Y un ejemplo se señaló una de las mujeres entrevistadas que señala cómo de niña ella fue violada y cómo el violador la hace sentir culpable del acto. Este acto lo que nos puede hacer ver o nos menciona es cómo la culpa comprende 2 aspectos en la vida de las mujeres, uno anímico y uno somático. Anímico porque en el caso de esta mujer, ella empieza a sentir culpabilidad, se siente con temor al castigo, se siente que limitada en ciertas acciones por ese temor a realizar cosas donde se le dice que se justifica la violencia del agresor, pero también somático porque su cuerpo pasa en ese momento a tener sentimientos y sensaciones de suciedad. Otro dato importante con respecto a la culpa de estas mujeres es que la culpabilidad, como ese momento donde las mujeres se enfrentan a tantas normas sociales, es el sentimiento más común en la vida de estas mujeres, y esto puede ser a causa del impacto tan grande que tiene la sociedad, que no solamente es capaz de justificar limitaciones e imposiciones, sino también justificar la violencia. Y eso se puede ver, por ejemplo, en que se justifica actos de violencia cuando se responsabiliza a las mujeres por las agresiones que reciben al darles carácter o llamarlas castigo. Otro ejemplo en esta parte de la culpabilidad es cuando una de las mujeres entrevistadas menciona que ella, su primer sensación con respecto al darse cuenta de su orientación sexual fue de culpabilidad, porque no encajaba dentro del estándar que se le presentaba como correcto, como lo natural, y eso la hacía sentir que no solamente se sentía culpable por no ser como se decía la sociedad que debía ser, sino también porque no podía ser la hija que la madre esperaba que fuera. Entonces, aquí es muy importante que la culpa llega a formar una especie de autocontrol en las mujeres por ese miedo a recibir ese castigo, ese ser juzgada por la sociedad o por la religión, y entonces hace que las mujeres entren dentro de una pedagogía de la obediencia que busca limitarlas y que les recuerda día a día cómo ellas deben de actuar, pensar y también desde dónde se juzga a las personas. Entonces, en este espacio es importante, o fue muy importante, comprender esta noción de las mujeres porque entonces se entendió la culpa de una forma no estática. Las mujeres han llegado a sentir culpa desde diversas causas o de diversos momentos. Otra relación muy importante que surgió con las entrevistas de estas mujeres es que existe una relación entre la culpa y el catolicismo. Esto, si bien no fue muy claro al inicio de las entrevistas, sí conforme se avanzaba las mujeres mencionaban el gran impacto que ha tenido el catolicismo, sea mucha o poca la cercanía que han tenido a lo que son sentimientos negativos, sentimientos de culpabilidad, y esto ya lo relacionan a ese carácter pedagógico que tiene el catolicismo de crear dualidades, no solo de cómo es un hombre y una mujer, sino también cómo debe ser una mujer buena
y lo contrario pues la lleva a hacer sentir culpabilidad. Entonces, este mantenimiento de imposiciones es muy importante porque se puede ver que las mujeres, aunque ya no sean practicantes, aunque se hayan alejado del catolicismo, siguen sintiendo estos sentimientos. Es muy importante también señalar que las mujeres a la hora de relacionar desde dónde aprendieron la culpa, señalan la sociedad, la religión y el sistema educativo. Y esto lo que hace es poder visibilizar cómo la culpa no solamente la han vivido desde el catolicismo, sino cómo esta se ha incorporado en diversas áreas de la sociedad, haciendo que para ellas sea muy difícil comprenderlas como meramente un discurso religioso. Otro dato importante es que para ellas esa comprensión de la culpa en relación al catolicismo ha conllevado sentimientos de castigo, a sentimientos de pecado, a la necesidad de buscar la confesión como una forma de librarse de esos sentimientos, pero es importante además señalar que ellas mencionan que en este momento de sus vidas ya no creen necesariamente en la confesión. Esto puede deberse al hecho de que esa incorporación del discurso religioso en otras áreas de la sociedad hace que para ellas confesarse se genere prácticamente como un liberarse de ese espacio religioso, pero no de todos los sentimientos de culpa que perciben de otras áreas de la sociedad. Y una temática también muy importante y muy relacionada al tema de género en nuestra cultura es esa relación de la culpa con la maternidad. Sabemos que la maternidad se encuentra ligada a esa carga social de ser mujer, se nos presenta prácticamente la maternidad como esa forma de llegar a ser mujeres completas, y eso sí llega a repercutir en la toma de decisiones de muchas mujeres o en los sentimientos que tienen acerca de decir ser madres o no ser madres. Pero también llega a influir en las mujeres que aún siendo madres llegan a sentir culpabilidad porque se enfrentan a estrictos parámetros culturales que les dice cómo es una mujer o una buena madre. Y las mujeres que no pueden entrar dentro de esas grandes imposiciones culturales, pues llegan a sentir culpabilidad de no calzar en ellos. Ellas, estas mujeres, además, presentan o responsabilizan mucho el catolicismo por esta relación. Y, por ejemplo, una imagen que vemos constantemente relacionada a la maternidad es el de la Virgen María, que se presenta como ese prototipo de mujer ideal, que además de virgen, pura, santa, también es una madre y que se entrega siempre al otro. Entonces, siempre se relaciona esa imagen de la mujer a la entrega y a la maternidad. Esto ellas además pueden visibilizar cómo estos discursos religiosos han llegado a tomar o a incidir en lo que son algunas leyes en nuestro contexto, como por ejemplo el tema del aborto. Y bueno, un dato importante también es que en esta relación, a pesar de que las mujeres se distancien del catolicismo o tengan una poca incidencia, no se genera una ruptura completa a sentimientos de culpabilidad. Existen casos, por ejemplo, como una de las mujeres entrevistadas que comenta que su amiga está embarazada y que el hecho de pensar ella en un aborto, a pesar de que ya se alejó del catolicismo, ahora se considera atea, ella cree que le llegaría a generar sentimientos de culpa por toda la estructura que ha tenido desde su niñez, por todo lo que se le ha enseñado. Entonces, esto permite ver cómo estas normas religiosas siguen determinando los parámetros con que las mujeres piensan, actúan y también llegan a juzgar a las demás personas. Otro dato muy importante surgido de las entrevistas es que el conocimiento que las mujeres tengan con temas de género, con temas de derechos de las mujeres, pueden llegar a generar rupturas a estos sentimientos, pero no eliminan por completo todos los sentimientos de culpabilidad que las mujeres sienten y viven día a día. Esto puede deberse a esa interiorización de las construcciones religiosas que se comprenden más como normas éticas y que hacen que un tema como abortar no se encuentre ligado directamente al derecho sobre los cuerpos, sino que se comprenda más como una ruptura a una norma social. Y lleva también a sentimientos como el pecado, en donde las mujeres, por ejemplo, se enfrentan a sentir que están rompiendo una relación con otro ser humano, pero también a sentimientos de mancilla en aquellas mujeres que sienten que van a recibir un castigo, tanto por la sociedad, por sus familias, como también en las que creen en el infierno, pues sentir que van a tener una repercusión de abortar y que van a ir al infierno. Y bueno, y un último tema que surgió importante es cómo la culpa se encuentra relacionado a esa construcción de género que tenemos
Si bien la culpa no incide únicamente en las mujeres, sí es en las mujeres donde llega a repercutir con mayor fuerza. Y esto ha hecho que sea un énfasis muy grande en el cuerpo femenino, que se ha asociado a temas como la tentación, como la seducción, como lo negativo, y que hace que se le exija la obediencia. Y se les plantean mitos como por ejemplo el de Adán y de Eva, donde a la mujer se le presenta esa desobediencia como algo negativo y que por ende debe seguir ese camino de obediencia. Esta relación además muestra la importancia que ha tenido estos sistemas de poder de controlar la sexualidad femenina, eliminando el placer en la vida de las mujeres y dándole como única función la reproducción. Entonces el cuerpo llega a presentarse para estas mujeres entrevistadas desde el catolicismo como dos cosas, o como templo de Dios o como espacio de pecado. Sin embargo, para ellas cualquiera de estos dos representa un espacio de manipulación, porque sea desde el templo de Dios se le hace poder a un ente externo sobre el propio cuerpo, pero también como un espacio de pecado en donde lo que se le da es carácter negativo de eliminación al cuerpo. Otro dato importante acá es que a pesar de que las mujeres buscan día a día desligarse de estos sentimientos, para ellas es muy difícil porque se les presenta como indispensables del género y se les vende como la necesidad de llegar a calzar en algún lado, de no caer en ese no lugar. Entonces, un ejemplo que se pudo encontrar en las entrevistas es una de las mujeres entrevistadas a la hora de comentarle a su mamá que es lesbiana, su mamá le dice que ella hubiera preferido tener una puta que una lesbiana. Esto permite visibilizar cómo dentro de la estructura de la madre de ella, el calzar, la necesidad de calzar en un lugar es muy importante. El hecho de que su hija sea una prostituta conlleva a la esperanza, un cambio de que su hija entre dentro de los parámetros de que significa ser una buena mujer para la sociedad, pero el hecho de que su hija tenga una orientación sexual diferente a la heteronormativa conlleva para ella a no existir un cambio, a hacer que su hija se encuentre dentro de ese no lugar que es tan importante para ella dentro de la estructura social. Y bueno, dentro de las conclusiones que me permitió este trabajo es comprender cómo la culpa no se presenta de forma estática. Existen diversos momentos y causas por los que las mujeres sienten y han percibido la culpa. Además, la sociedad ha hecho que se naturalice la culpa como un estado más de ánimo en la vida de las mujeres. Es un discurso además permanente en las vidas de las mujeres con carácter opresor y paralizante. Además, se señala cómo las mujeres perciben la culpa desde diversos espacios sociales, edades, niveles académicos y niveles económicos. Además de ser importante señalar que a pesar de que se comprende el discurso religioso de la culpa, este se ha incorporado en otras áreas de la sociedad, haciendo que para muchas mujeres sea difícil comprenderlo o identificarlo como un discurso meramente religioso. Y además el trabajo permitió visibilizar cómo el alejamiento que las mujeres tengan al catolicismo no conlleva necesariamente una ruptura, ni el conocimiento que ellas tengan en derechos, en temas de género, no conlleva una ruptura completa, pero sí puede generar ciertas eliminaciones o ciertas herramientas para enfrentar esos sentimientos. Por ende se concluye que la culpa representa un castigo que conlleva una obediencia a base de ese temor que genera, que justifica imposiciones religiosas, sociales y también agresiones. La culpa además es muy efectiva porque ejerce opresión y mantiene a las personas obedientes, y el trabajo además permitió observar lo latente que se encuentra este discurso religioso de la culpa en la sociedad costarricense y lo influyente que sigue siendo. Y pues prácticamente esa es la investigación dentro de los desafíos a los que me enfrenté. Bueno, surgieron mucho también esa falta de trabajos que trabajaran la noción de la culpa desde la línea en la que yo quería enfocarme, conllevando un replanteamiento de tanto metodológico, teórico, pero también, como lo comentó el compañero Pedro, me enfrenté también al desafío de esta nueva realidad del COVID, y entonces pues conllevó a una serie de planteamientos. Sin embargo, considero que todos ellos permitieron el hecho de llegar a conclusiones como las que pude llegar y de las cuales fueron necesarias también para poder comprender la culpa desde
esta visión y desde estos lentes en los que he podido tener. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a Brenda por su exposición. Son tanto el trabajo de Brenda como el de Pedro serán en adelante referentes importantes que alguien que se vea en la necesidad de aproximarse a estas temáticas, sin duda, a diferencia de lo que han comunicado ustedes, que han tenido que comenzar a reconstruir un escenario, ya tienen acá un primer referente. Pasamos entonces a un segundo momento de consultas. Abrimos el espacio tanto en nuestra red de Facebook de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Si tienen una consulta, con gusto puedo canalizarla hacia nuestros expositores. Por lo pronto, mientras incentivamos las consultas, incluso podrían venir de aquí de las personas que están conectadas en Zoom. Yo tenía algunas consultas para cada uno de ustedes. En el caso de Pedro ya anunciaba antes, ¿verdad? Vimos, era algo que discutíamos con Pedro cuando presentó su trabajo, que había al menos un carácter plurireligioso en la muestra con la que él estaba trabajando. Entonces sería muy oportuno saber, Pedro, si este carácter pluriconfesional, incluso teníamos experiencias no cristianas dentro de la muestra con la que trabajaste, si aportaba, si te permitió observar diferencias entre una experiencia u otra, o cómo has considerado ese problema ya en los meses de haber presentado este trabajo. Y otra consulta que podría tener uno de cara al trabajo de Pedro es que, ¿verdad?, o en una propuesta muy interesante, ha querido pensar que el efecto, o lo que podríamos denominar los efectos que se derivan de una práctica o creencia religiosa, no son unilaterales, son diversos. Pedro ha querido manejarlo eso en los dos sentidos, vulneración o resiliencia. Entonces, si uno hace una lectura de su trabajo, a veces podría tener la sensación que esto que ha llamado resiliencia en realidad podría ser otra forma de vulneración, pero más profunda, porque en algunos casos se presenta como si fuera un elemento que te permite aceptar la realidad que estás viviendo. Entonces, quería saber si tendrías algunas indicaciones que darnos al respecto. Y con respecto al interesante trabajo de Brenda, yo recuerdo, y lo tengo muy fresco porque fue efectivamente hace 15 días que estábamos en ese proceso, que una preocupación, o no preocupación, sino que una consulta a mí me parece bastante honesta de parte del comité, era preguntarte: has descrito formas de culpabilidad usando el lenguaje que vos misma has elegido, mostrando que se hace presente casi que independientemente del rango etario, del nivel educativo o incluso de la incidencia de la práctica religiosa. Ahí está, nos has mostrado las diferentes aristas en las que se presenta. Entonces, recuerdo que se te consultaba y cómo resistirlo, o cómo las mujeres con las que has trabajado han resistido estos efectos. ¿Qué aprendiste de ese trabajo? Y una segunda pregunta vinculada con esta: si uno escucha tu trabajo atentamente, se topa con una definición de culpa, que es exactamente la discusión que vos querés dar. Por ejemplo, recuerdo la aproximación que haces al trabajo de Franz Hinkelamer,
¿verdad? Donde vos indicás que hay una dimensión de culpa antropológica que es irrenunciable, porque no tiene que ver con la ley. Se deriva de una relación que tenemos con otro en el sentido de esa alianza, con el cual tenemos una deuda infinita por tratarse de un otro que nos da su rostro y que solicita algo. Entonces, ¿cómo podemos resistir la culpabilidad sin apaciguar esta casi dimensión antropológica necesaria que en varios cuerpos teóricos se denomina culpa, que no culpabilidad, que implica esta radical apertura hacia una alteridad? Entonces, si uno lee tu trabajo, también se puede ir con esa duda para la casa. Entonces, quería ver cuáles eran tus consideraciones. Si gustan, entonces damos la palabra a Pedro y luego a Brenda. Gracias. Sí, efectivamente, cuando yo estipulo el trabajo en torno a la vivencia del cristianismo, lo que propongo como cristianismo son todas las experiencias religiosas que se encuentran en Cristo. Entonces, esto suscita, por supuesto, una variedad de contextos muy amplia. Y a partir de esto, claro que sí, a partir de la formación, de la socialización, de las implicaciones de cada vivencia en particular, de los diferentes cristianismos, dentro de los cuales se habla del catolicismo también, por supuesto. No sé, de todas las maneras en que se ramifica la experiencia de cada una de ellas a partir de lo que en su formación religiosa encontraron y su encuentro individual y su noción individual de lo que es vivir sus cristianismos, por supuesto que sí, las experiencias divergen muchísimo y la manera en que estas tienden, ya sea hacia uno u otro extremo, de polos opuestos, ¿verdad? Si hablamos ya sea de vulneración o de resiliencia, aluden a esto como uno de tantos factores que van a caracterizar la manera en que ellas evalúan su relación con el cristianismo. Y en ese contexto surge una de las participantes quien habla de su vivencia en el cristianismo en términos pasados, porque ella ya no profesa el cristianismo, precisamente porque su experiencia, su contacto con su comunidad, la forma en que fue socializada dentro del cristianismo fue tan victimizante, fue algo que la abandonó por completo, que la hizo sentir tan herida por la manera en que ella gestionó su vida, que ella encontró su quiebre con el cristianismo como su único bote de salvación, por así decirlo. Y encuentra dentro de su estancia dentro del centro penitenciario, se encuentra con otra profesión de fe que en el caso de ella era la fe Bahá'í, en la que ella encuentra que no se siente tan victimizada, que no se siente humillada, sino que más bien se siente acompañada y que se siente renovada en esta práctica de fe. Entonces, para mí fue interesantísimo porque todas las entrevistadas, ella fue la única que dijo, el cristianismo me arruinó la vida hasta cierto punto de mi vida, ¿verdad? Y marcó un antes y un después en el cual ahora, después de haber hecho ese quiebre, me siento empoderada, me siento resiliente, capaz de sobrellevar todas las circunstancias negativas a las que se tengan que afrontar. Y en cuanto a lo segundo que usted mencionaba, definitivamente yo considero también que la resiliencia, a ver, al menos en términos en que yo trataba de abordarla en mi investigación, resiliencia para sobrellevar el proceso de estar en, en un proceso de privación de libertad y poder salir de él, pues con una voluntad de transformar sus vidas o no volver a caer en ese espacio. Por supuesto que esa resiliencia también se podría, si hilamos muy fino, también se ramifica, porque así como también es una resiliencia que les ayuda a encontrar un sentido ontológico, también es una resiliencia depositaria, ¿no? En la cual ellas encuentran que es muy fácil decir que sus destinos fueron decididos y que ellas no tienen injerencia en ello. Entonces, si bien esto puede dar una idea de tranquilidad, y una idea de reconciliarse consigo mismas y con su idea de Dios y con su cristianismo, al mismo tiempo puede ser una justificante para volver a caer en esas situaciones de las que querían salir en un principio.
Entonces, definitivamente sí, se puede hilar todavía más fino y se pueden hacer varias categorías sobre qué genera esta resiliencia o a qué apunta. Y no es algo estático o simplemente algo, pues, ¿qué se puede decir? Como un polo dentro de esta polaridad que apunta solo a algo beneficioso, a algo maravilloso, transformador. A pesar de que puede ser así, también puede, pues, orientarse hacia muchas otras direcciones. Muchas gracias, Pedro, y desde luego es inevitable cuando vos haces esta reflexión vincularlo con un momento histórico que atravesamos en el cual el discurso de la resiliencia entra con mucha fuerza. Quizás más adelante quieras referirte al respecto. Por ahora damos la palabra a Brenda, adelante. Sí, bueno, con respecto a la pregunta, se las trae con el hecho de que, como mencionó Diego, en el momento que nos enfrentamos a esta noción de la culpa, comprendemos cómo esa construcción cultural que tenemos viene ligada a esa esencia de ese mal humano, o que se ha ligado a un mal humano que busca siempre la obediencia, el no romper con las normas, que a un inicio se comprendía más como una alianza con una relación con ese Dios que se buscaba, digamos, no entre seres humanos, pero sí con ese Dios. Se da después una inserción en lo que son las leyes jurídicas, que ha llegado a que se confunda y que se mezcle. El hecho de partir en pensar en formas de resistencia, considero que a través de la investigación y a través de las entrevistas de estas mujeres, uno de los rasgos que surgió como mayor aproximación a resistir, digamos, puede ser el conocimiento. El conocimiento, digamos, a nivel académico, el conocimiento que se pueda tener con respecto a sistemas de opresión culturales, religiosos, a discursos como estos, que pueden llegar a generar herramientas con las que las mujeres se pueden enfrentar. Sí, un dato importante es que al conversar con las mujeres, prácticamente la postura que ellas tienen, que no lo llaman resistencia, pero que es una resistencia, es el alejarse de estos discursos religiosos. Sin embargo, como se pudo ver en la investigación, esto se ha llegado a permear en áreas de la sociedad, lo cual hace que para mí sea más difícil para las mujeres poder desligarse de la culpa que se encuentra inmersas en otras áreas de la sociedad, que lo que ellas catalogan como dentro del catolicismo específicamente. Es difícil poder entonces diferenciar ambas, porque para mí el hecho de que se encuentren inmersas en la sociedad tienen un contexto católico, como lo mencioné anteriormente, pero para ellas el hecho de desligarse un poco de estas áreas religiosas del catolicismo, por ejemplo, donde se enfrentan a una serie de discursos que son aún más visibles de opresión, ha sido como una de las formas de ellas de resistencia. Sin embargo, considero que es necesario que se comprenda cómo esta relación se ha llegado a insertar en la sociedad a través de todas esas construcciones de género que permiten que se sigan manteniendo discursos de culpa en otras áreas, y que hacen que para las mujeres sea aún más difícil poder comprenderlos como discursos opresores. Entonces, considero que uno de los acercamientos que se podría tener en torno a resistencia puede ser el conocimiento, el llegar a generar un cambio social sería lo deseado, pero es obviamente un proceso bastante complejo. Pero el hecho de llegar a tener conocimiento sobre cómo estos discursos se han permeado en la sociedad, creo que es un paso para poder comprender y poder visibilizar y poder llegar a generar mayor apertura y también mayor conocimiento al tema. No, muchísimas gracias, Brenda y Pedro. Tenemos una consulta que nos hacen en el portal de Facebook. La leo, de Andrea Castro. Dice ella: ¿habrá influencia del cristianismo o la Biblia en la opresión de la mujer en nuestra sociedad actual?
quizá podríamos, esta interesante pregunta que hace Andrea, podríamos trasladarla al contexto de sus trabajos, ¿verdad? Porque ciertamente tenemos experiencias, conocemos expresiones de ciertos usos de textos bíblicos que son fundamentales y que, ¿verdad?, circulan el cuerpo social, legitiman ciertas formas de exclusión. Entonces, a partir de esta interesante pregunta, en sus trabajos ustedes se encontraron con usos particulares de la Biblia que en algún sentido se articulaban con los expresiones de culpabilidad que ustedes han estudiado. Si les parece, entonces ahora invertimos el orden y le damos la palabra a Brenda. Sí, bueno, parte del trabajo se basó en poder ver cómo este discurso o cómo, digamos, el catolicismo ha llegado a tener mucha influencia en lo que es la opresión femenina, y esto conllevó a poder encontrar varios espacios o varios textos bíblicos que conllevan y que conocemos que han influido en lo que es no solamente la opresión de la mujer católica, sino también de la mujer costarricense por toda esta inserción. Pero además es muy importante que dentro de mi interés en la investigación era comprender cómo desde, por ejemplo, espacios como el catecismo, que se enseña a los niños, se encontraban espacios que hablaran de la culpa. Es importante señalar que no se relaciona directamente, o tal vez no aparece muy directa la palabra culpa, pero sí se encuentra una serie de textos que relacionan a la mujer, a ese espacio de obediencia, a la mujer, bueno, también en general al ser humano, en el espacio de la obediencia, en lo que es la opresión como de las mujeres, pero también me interesa señalar una parte muy importante, y es que en las entrevistas que realicé, una de las mujeres que entrevisté me comentó cómo ella, a pesar de que no se encontraba de acuerdo con muchas de las cosas que ella ha vivido dentro del catolicismo, ella acompaña a su mamá, que ya es una señora adulta mayor, a diversas actividades religiosas. Y ella me comenta cómo gran parte de de lo que ella ha encontrado como resistencia por parte de las personas a su orientación sexual es utilizar textos bíblicos para hacerla sentir culpable, para hacerla sentir que está cometiendo algo no natural que se considera. Y ella comenta que dentro de lo que ella a veces le dice o cómo le responde a las personas, de que, por ejemplo, de que la figura de Jesús siempre fue una figura de amor, de no excluir, sino más bien incluir, de respetar. La mayoría de las personas lo que le comentan es que, por ejemplo, Jesús defendió a una prostituta, pero no a una lesbiana. Entonces, sí creo que, digamos, muchos textos bíblicos tienen muchísima relación, aunque las mujeres no se encuentren necesariamente tan practicantes en el catolicismo, pero tienen mucha repercusión por, como lo mencioné, esa identidad del costarricense, que es prácticamente una identidad que nos hace ser aún con mucha construcción católica en nuestras formas de pensar, de actuar y también de juzgar a las demás personas. No, muy interesante, muchas gracias, Brenda. Efectivamente, y yo coincido con lo que has dicho, la noción de naturaleza parece que juega un papel muy central en muchos de los discursos que giran en el cuerpo social. Pedro, por favor, adelante. Gracias. Esta pregunta me parece pues excelente porque realmente nos permite introducir a la discusión, primero partir de la posibilidad no solo de un cristianismo como una cuestión unívoca, sino más bien de la existencia de múltiples cristianismos y en esta misma medida no la existencia de los textos bíblicos como algo que permite solo una lectura fundamental, sino que más bien existen múltiples lecturas de los textos bíblicos. Y en esta medida,
históricamente han existido ciertas lecturas manipuladas por también el canon bíblico que alimentan intereses políticos de la autoridad que sabemos está alimentada por una supremacía masculina, una supremacía patriarcal, y en este sentido, en la construcción de una línea de cristianismos más tradicionales, a los que podríamos tildar de fundamentalistas recalcitrantes, la utilización de ciertos textos bíblicos con ciertas lecturas muy particulares han llevado a configurar una idea de feminidad vulnerabilizada, una idea de feminidad supeditada a los deseos y las imposiciones de la figura masculina, y una idea de una feminidad que también tiene tendencia al pecado. Realmente pues todo esto fueron las bases teóricas para sustentar que en la época medieval existiera toda una persecución en contra de las mujeres, en contra de sus saberes y sus conocimientos, en lo que sabemos fue la caza de las brujas. Entonces, en esta medida, históricamente estos cristianismos han ido evolucionando, siguiendo, siendo fortalecidos y siendo pues una línea de cristianismo bastante hegemónica, en la cual existen estas ideas que son realmente opresivas en contra de las mujeres. Pero realmente, así como existen estos, también existe la posibilidad de hacer lecturas que son liberadoras, hacer aproximaciones diferentes, no solo al texto bíblico, sino también a la experiencia del cristianismo de cada persona, que son las que nos invita a hacer la teología feminista. Y por esto es tan importante que existan estas lecturas y estas relecturas, ¿verdad? Desde estas otras formas de aproximarse al texto bíblico y a la vivencia del cristianismo, porque ayudan a que esta corriente del cristianismo tradicional hegemónica vaya desestructurándose y vaya perdiendo esa latencia, esa importancia tan inserta inconscientemente en todas las personas, ¿verdad? Y especialmente pues en el contexto latinoamericano, que está bastante adherido a este cristianismo tradicional hegemónico. Así que pues definitivamente pues en esta medida y dentro de esa línea sí se puede hablar de que hay opresión. Es una construcción de esa opresión que ha respondido a intereses políticos a lo largo de la historia, a intereses de control social y de represión, pero definitivamente también existe la posibilidad de aproximarse desde otros lugares, desde diferentes ópticas, para tener una espiritualidad y una hermenéutica realmente liberadoras. Muy interesante, muchas gracias, Pedro. Y me parece que esta pregunta se vincula con una que ha formulado el vicerrector de la Universidad Bíblica, también muy interesante, Edwin Mora, que no solo existen formas de leer la Biblia que ponen a ciertas poblaciones en condición de vulnerabilidad, sino que existen formas de imaginar la divinidad y la relación que podríamos tener con ella, que condensa o intenta denominar Edwin en modelos de Dios. Entonces él pregunta si de sus trabajos sería posible derivar alguna idea de un modelo de Dios, un modelo de divinidad, etcétera, que permitiera otra forma de vínculos, otro tipo de relaciones, que permitiera subvertir aquellos elementos que ustedes mismos han identificado. Quizás seguimos el mismo orden, Brenda, y luego Pedro, adelante. Bueno, sí, la imagen que se presenta de Dios para mí es muy importante dentro de lo que es esta construcción del pensamiento, no solamente de lo que significa ser hombre y mujer, sino también de todas estas formas de opresión y de cómo se percibe también el ser mujer en nuestra sociedad. Creo que una de las formas que permitiría pensar en un Dios transformador es, primero, basarnos en la eliminación de ese Dios vigilante, de ese Dios que busca castigar, de ese Dios que está atento a todas las rupturas que podemos tener y que conlleva siempre la idea de un castigo, de un Dios que va a castigar, de un Dios que es
prácticamente como aquel vigilante constante que nos impide ser libres y que nos impide sentirnos también mujeres libres en expresión, libres en práctica y libres también en pensamientos. Pero creo que una mirada diferente hacia Dios puede ser un Dios donde se elimine el Dios relacionado a un sexo, donde se ha justificado tanta, pues esta opresión hacia las mujeres, donde se ha justificado el hecho de que la imposición masculina por el hecho de que existe un Dios masculino que permite que se generen no solamente espacios desiguales entre hombres y mujeres, sino también espacios de agresión. Entonces considero que una de las formas podría ser pensar en un Dios inclusivo, un Dios sin sexo, en un Dios que busque más enfocarse en pues en esa esencia espiritual, digamos, de las personas, en donde las mujeres, si necesitan buscar un tipo de espiritualidad, se sientan que es un espacio donde se enfoca más en las experiencias, en el amor y no en formas de vigilar, de castigar y de que las mujeres necesiten ser siempre obedientes. Gracias. Bueno, también me parece una pregunta sumamente interesante porque realmente yo siento que todas las personas que hemos sido educadas en alguna forma de cristianismo, nos encontramos con una polaridad tan complicada, ¿verdad? Porque por un lado, nos enseñan que somos regidos por un Dios con una capacidad de amor fuera de lo que la humanidad puede comprender, que trasciende absolutamente cualquier tipo de concepción que humanamente podamos hacer, pero al mismo tiempo también escuchamos discursos donde ese mismo Dios se molesta por cosas realmente nimias, por cosas que no comprendemos, pero que igualmente obedecemos simplemente porque hay un discurso oficial que alimentado por las autoridades eclesiásticas de que ese Dios se va a molestar por X o Y cosas que realmente uno pensaría pues carecen de sentido, ¿verdad? Y es de lo que las personas detractoras de la religión se valen, ¿verdad? Para decir cómo es que un Dios infinito, creador del universo, se va a molestar por dos personas del mismo sexo que se aman. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en esa medida, yo creo que es importante tener un nivel saludable de sospecha ideológica con los discursos religiosos, porque muchas veces sucede que las autoridades eclesiásticas, religiosas, uno pensaría que intentan humanizar a Dios, pero al mismo tiempo yo lo que me cuestionaría es si más bien no intentan diosificarse ellos, porque lo que están proyectando en esta idea de Dios son sus propios prejuicios y son sus propias ideas de lo que está bien y de lo que está mal, que como comentaba en la pregunta anterior, históricamente han existido bajo la máscara de que son los preceptos divinos, pero que cumplen realmente una función de control y regulación social. Entonces, es muy interesante porque al menos en mi experiencia, las mujeres con las que yo trabajé llegan a esta conclusión casi que por sí solas, llegan como a la mitad del camino, porque llegan a decir, si es que Dios me ama tanto, Dios sabe lo que es bueno para mí, Dios me dio esta batalla porque sabe que soy un buen soldado. Pero al mismo tiempo, históricamente también han escuchado y no pueden dejar de lado que mucho de lo que ellas hacen, a partir de donde se muevan, puede ocasionar otra disrupción con Dios. Entonces es como estar en medio de un rosal precioso, pero rodeados de un montón de espinas que en el momento en que uno empieza a disfrutarlas, te vas a pinzar otra vez. Entonces, realmente lo que yo propondría, qué difícil proponer algo, ¿verdad?, al respecto de esto, más allá de que exista pues una idea de sospecha, tratar como de nutrirse de todas las propuestas de espiritualidad que sean liberadoras, que ya existan, que vengan de lo que sabemos que es beneficioso de nuestra propia relación, de nuestra propia idea, de lo que conocemos sobre este Dios de amor, que sabemos que es algo que trasciende cualquier idea que como humanos podamos llegar a concebir, y que precisamente en ese carácter está la complejidad de saber que van a haber elementos que vienen de un discurso, de una línea de discurso particular, y aprender a identificar cuando esa línea de discurso se nos está poniendo enfrente, nos están confrontando con ella.
porque es muy particular. La construcción del cristianismo no necesariamente viene solamente de la figura de un padre o de un pastor. Viene de lo que escuchamos de nuestros papás, viene de lo que escuchamos del vecino, de lo que salió en una película, de absolutamente todo el entorno. Entonces, los discursos siempre van a ser polarizantes, pero podemos encontrarnos al menos en el hecho de que la vivencia de Dios es infinitamente mucho más allá de cualquier idea humana, y precisamente es importante hacer un acercamiento también al texto bíblico contextual, saber a qué apunta, qué querían decir las personas que lo escribieron en el momento en que fue escrito, partiendo del hecho de que nunca se escribió pensando que se iba a leer en el año 2021 después de Cristo. Y teniendo esto en cuenta, saber qué es lo que me sirve a mí y qué es lo que me proporciona un sentido ontológico y un sentido de resiliencia y de bienestar de mi propia relación con mi idea de religión. Suena como muy complicado y siento que quedé más nebuloso que antes, pero bueno, es como el primer paso que yo daría. Muchas gracias a Pedro y a Brenda. Amablemente en Facebook, John Ira nos lanza una pregunta, ¿verdad? ¿Podremos formar como latinos nuevos espacios para formar nuevas espiritualidades que nos ayuden a ser mejores personas? Pienso que de alguna manera los ámbitos que hemos ido, que Brenda y Pedro nos han invitado a imaginar ya se adentran en una pregunta que abre un espacio infinito de reflexión. Entonces, muchas gracias a John, desde luego ¿verdad? Si es algo que entiendo que dijo Pedro al final, nos vamos pensando justamente en este problema. No quisiera yo tener la palabra de cierre, quisiera darle entonces un espacio a cada uno de ustedes, a Brenda y a Pedro, para dar un mensaje de cierre. Me preguntaría si, ¿verdad? Los dos trabajos de ustedes se fueron escribiendo paralelamente. Nunca, no sé si hubo ocasión o no de que intercambiaran criterios. Me pregunto si ahora que se escuchen ya una vez que han defendido y todo, si haber tenido una posibilidad de hablar o de conocer sus trabajos habría colaborado, habría cambiado algo. Me interesa saber eso. Y desde luego, ¿verdad? Como hemos dicho al inicio, esta actividad está dirigida a personas que están en ese camino. Me interesaría saber si ustedes tendrían un mensaje de cierre en esa línea. Si quieren, volvemos entonces al primer orden que tuvimos, primero Pedro y luego Brenda. Muchas gracias. Bueno, a mí me pareció pues realmente particular y una coincidencia maravillosa todos los puntos que aborda el trabajo de Brenda con relación con los míos. Sí habíamos tenido contacto y nos habíamos apoyado, pero solamente en aspectos técnicos. Yo no tenía ni idea del trabajo de ella, ni qué abordaba, ni por dónde se iba. Y pues atestiguando la experiencia de ella, me pareció que en muchos puntos podríamos inclusive tener un trabajo complementario muchísimo más grande que aborde pues desde diferentes ámbitos por la potencialidad y la latencia de lo que Brenda propone y cómo se coordina con lo que yo observé y los resultados que obtuve en mi población como tan específica, en ese espacio como tan artificial, tan chiquito. Y pues me pareció realmente una oportunidad maravillosa de dialogar y de conocer. Y en ese sentido también, ya pues a nivel como de cierre, a nivel macro, la oportunidad que tuve de adentrarme en este espacio tan alejado y tan solitario, tan distante de la realidad y de la cotidianidad, al cual muchas veces las personas lo ven simplemente como una especie de basurero social, el lugar a donde se aparta, se quita, se saca todo lo que me molesta, lo que me incomoda, lo que está mal, lo que me estorba a la vista, queda allá relegado y ya luego lo que suceda después no nos interesa. Realmente estar allí y atestiguar la ambición de resistir, de fortalecerse, de empezar de nuevo, desde lo más pequeño, desde las cenizas prácticamente de muchas de estas mujeres,
verlas florecer nuevamente y convertir ese espacio tan, vamos a decir, paradójicamente alejado de la mano de Dios, en un verdadero jardín de oportunidades, un verdadero eje de florecimiento. Es una experiencia realmente transformadora que gracias a la óptica que esta maestría me proveyó, pude sacarle todo el provecho necesario para realmente pues obtener un producto que espero sea transformador, no solo para los paradigmas de ella, sino para toda persona que entre en contacto con él y le brinde un vínculo con una población que está realmente muy distante, pero está más cerca de lo que creemos y con quienes tenemos una deuda histórica muy importante. Así que esa sería mi cierre y muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera igual empezar comentando lo importante que fue para mí poder conocer el trabajo de Pedro. Creo que es un trabajo muy, muy importante. Creo que no solamente se trata de visibilizar la realidad de esas mujeres en ese contexto tan específico, sino que es una realidad de la sociedad en la que vivimos, una sociedad en la que la postura hacia las mujeres conlleva a que un espacio como por ejemplo el de la prisión tenga también grandes diferencias entre una prisión de hombres y una prisión de mujeres. Y además es muy importante, es un tema que me pareció fabuloso porque permite visibilizar espacios donde incide la culpa, no solamente donde lo religioso llega a ser espacio de opresión, como quizás fue más relacionado a mi trabajo, sino también espacios de resistencia de estas mujeres en esos ámbitos religiosos, pero también resistencias, pero también como unas formas prácticamente como de sobrevivencia. Entonces, considero que el poder dialogar con trabajos como el de Pedro, creo que es necesario, tanto a nivel académico como en realidad en diversas áreas, que debería existir un diálogo para poder comprender cómo inciden diversos discursos religiosos por la importancia que realmente llegan a tener en nuestro contexto costarricense. Creo que conocer cómo inciden esos discursos no solamente es poder analizarlos y pasar desapercibidos, sino que se comprende cómo estos han llegado a no solamente a entrar dentro de esa identidad que tenemos como costarricenses, sino también a repercutir en temas legales, en temas de derechos de las mujeres, en la forma en cómo se trabaja en estas prisiones en torno a las mujeres, las limitaciones que existen. Y creo que es esencial poder tener un diálogo entre diversas también áreas disciplinarias, entre diversos trabajos como el de Pedro, que creo que es súper enriquecedor y que debería tomarse muy en cuenta en todos esos espacios, no solamente en torno al tema de derechos de las mujeres, sino también en un tema de derechos en general. Y considero que poder permitirnos este espacio de diálogo también permite que las personas y que quienes nos están viendo en este momento se empapen un poco sobre el tema, que se motiven a conocer un poco más, que también salgan nuevas temáticas, que salgan nuevas visiones, y que, como comentó o preguntó uno de los que nos estaba viendo, existen preguntas que no tenemos necesariamente una respuesta muy clara, porque es muy difícil poder llegar a pensar en una ruptura completa con toda una construcción social que tenemos, pero sí creo que pueden existir y han existido y existen formas de generar ciertas distancias con estos discursos opresores, y creo que esa es la idea de poder compartir espacios así, poder conocer, buscar opciones, buscar conocimientos nuevos, buscar nuevas salidas, nuevas fronteras, y poder llegar a mayor incidencia. Y muchas gracias por todo el tiempo. No, infinitas gracias a Brenda y a Pedro por el tiempo que han sacado esta tarde para compartirnos sus trabajos, trabajos que además resultarán de consulta obligatoria para las personas que en adelante
quieran aproximarse a esta temática, da un gran aporte y abre un ámbito de preguntas que nos acompañarán por largo tiempo. Ustedes dos, muchísimas gracias por sus aportes y por la participación esta tarde. Para cerrar este espacio, entonces, de mi parte, yo les agradezco mucho su presencia y doy el espacio para unas palabras de cierre de parte del coordinador de las maestrías, Juan Manuel Fajardo. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias. Bueno, solamente únicamente agradecerle a Diego, ¿verdad?, la coordinación de este primer conversatorio dentro de este espacio de coloquios de investigación con personas jóvenes investigadores e investigadoras de las maestrías. Les invitamos, les animamos a seguirnos en las páginas de tanto de la UVL como de Escuela Ecuménica y de estudiantes de las maestrías. Y gracias también a Brenda y a Pedro por esta interesante participación en este interesante coloquio. Para cerrar, José Pablo también quería hacerles una invitación y con eso estaríamos dando término ya a esta actividad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias a Brenda y a Pedro. Fue para mí, yo me identifiqué con muchas cosas que hablaron del tema de la culpabilidad. No solo, aunque ustedes se enfocaron en el tema de las mujeres, creo que a todos nos repercute de alguna manera toda esta dinámica del cristianismo que influye en nuestra región latinoamericana. Solamente comentarles, como dijo el profe Juan Manuel, tenemos nuestra página de las maestrías, ahí pueden hacer las consultas, lo que son consultas administrativas, si las hacen a nosotros se las transferimos a don Juan Manuel, a los que están escuchando, y nos gustaría que los que son estudiantes de ambos posgrados pues se puedan estar en contacto con nosotros, porque la idea es que esta página no es para unos cuantos, sino que esto, como este primer coloquio, que es toda una transmisión de las investigaciones, siga haciéndose como cualquier de las que van a venir más adelante. Y entonces cualquier cosa, alguna sugerencia o alguna invitación, ahí tengo la invitación abierta también a Brenda y a Pedro, en algún momento algún pequeño video que quieran enviarnos para subirlo a la página, como hemos hecho con otros compañeros. A Brenda tenemos que hacerle también la publicidad de su defensa, porque también lo hemos hecho con los demás y creo que es muy importante incluirte a vos. Entonces pronto también te vamos a comunicar con vos para también mostrar lo que hiciste hace un par de semanas, que ya vemos son muy buenos resultados. Entonces, para cuando tengan alguna duda, comentario o nos quieran decir que quieren participar en algún tema de la maestría, yo tengo mi correo que ahí puedo recibirlo perfectamente y yo lo transmito al grupo de los que integramos, yo representando, porque en realidad somos 4 que estamos ahí haciendo todo este movimiento estudiantil, para decirlo de alguna manera. Está Anita, está Oscar e Ivonne, somos 4 que estamos ahí, pero bueno, ahí estamos los 4. Cualquier cosa, mi correo es pgonzalez, las 2 con Z, 2783 @gmail.com. Repito, pgonzalez, 2783 @gmail.com. No tenemos todavía correo, pero si hay algún momento que tengamos que hacerlo, pues lo haríamos. Y de mi parte también agradecer todo la colaboración a VL y a coordinación, en este caso Juan Manuel, por esta primer coloquio de aquí. Yo creo que nos vamos despidiendo y muchísimas gracias y que descansen y pasen un bonito, feliz fin de semana. Gracias.